Me preguntas qué relación tengo con el autismo y te cuento, yo tengo un hijo con autismo, así que estoy bastante informada de ese diagnóstico. Mi nombre es Juana, mamá de Rodrigo, 19 años, diagnóstico TEA, trastorno del espectro autista, y estoy en la asociación hace 3 años. Hola, mi nombre es Eugenia, soy miembro de la asociación TGD Padres TEA Tigre, mamá de dos niños con autismo, Juani de 13 años y Santi de 5 años y medio. Hola, bueno, me preguntabas qué relación tengo con el autismo. Bueno, mi nombre es Ana, yo soy mamá de Nahuel, de un nene de 16 años, y la relación que tengo con el autismo es a través de él, ya que está diagnosticado de síndrome de Asperger, que es un síndrome que está dentro del trastorno del espectro del autismo. Lo diagnosticaron a los 9 años, es un síndrome que es bastante difícil de diagnosticar. Pero bueno, durante todos esos 9 años tuvo varios psicólogos y demás, porque había señales, había distintas conductas que llamaban la atención, que bueno, veíamos mucha sensibilidad en lo que es lo sonoro, lo táctil, eh, cuestiones de conducta, de pensamiento, de que bueno, no, en la escuela sobre todo se vio mucho. Eh, que, bueno, no podía establecer vínculos con sus amigos, solía estar solo siempre en el colegio y bueno, empiezan a aparecer algunas señales que llaman la atención y empezamos a consultar hasta que, bueno, yo soy acompañante terapéutica, he estudiado mucho respecto del autismo y distintas discapacidades. eh, y un día mirándolo jugar en un pelotero, me puse a revisar una revista mientras esperaba y ahí eh, veo una nota que dice síndrome de Asperger. Y ahí me cayó la ficha, porque yo soy su mamá, con lo cual que caiga la ficha iba a tardar un poco. Y ahí dije, ya sé qué es lo que tenés. Se me contestaron todas las preguntas de repente, así que consultamos a un neurólogo y bueno, efectivamente, nos dijo 1 más 1 da 2. No hay más que, no hay más que hablar. Así que a partir de ahí que tuvimos el diagnóstico exacto, pudimos empezar a trabajar sobre lo específico, ¿sí? Y bueno, y después de esto, estuvimos con él y bueno, nos fuimos incluyendo. Nosotros estábamos en España, el diagnóstico se lo dieron en España. Después nos volvimos para Argentina y conocí esta asociación, TGD Padres TEA Tigre, que es la asociación que nuclea familias de niños con autismo. Y ahí empecé un recorrido con otras familias hablando de autismo. Así que Nahuel sabe de su diagnóstico, se lo hemos informado, así que en esta casa se habla de autismo. Y por otra parte, como profesión, como docente, yo soy docente de nivel inicial y como acompañante terapéutica, digamos que he estado trabajando con el autismo bastante. Así que tengo conocimiento de ese lado también y esa es mi relación, no solo familiar, sino también laboral. Bueno, hola. Me preguntas qué relación tengo con el autismo. Bueno, soy mamá, mi hijo tiene 18 años y tiene autismo. ¿Cómo se trata el tema en casa? Y mira, primero costó. Costó mucho, costó que nos dieran el diagnóstico. O sea, después de 15 años nos dieron el diagnóstico. Eh, Costó, siempre se decía que por ahí era por timidez o por muchos médicos que tuvo en su infancia. Pero bueno, cuando tuvimos el diagnóstico, bueno, se sentó, se charló, pero como que no es que no se apoyó, pero sino que
costó asumir el compromiso. O sea, yo obvio me lo puse en el hombro. Pero bueno, de a poquito y hoy sí puedo decir que sí. Hoy, después de unos cuantos años, hoy, como siempre decimos, juntos a la par. Bueno, me preguntás cómo se trata el tema en casa, con la familia. En realidad, antes que nada, haciéndoles comprender de alguna manera que los chicos tienen sus tiempos, pero que ante todo son niños, como cualquier otro niño, y que necesita la misma atención, las mismas ganas de que se involucren y que los hagan formar parte. A veces se dificulta porque les cuesta compartir a nuestros niños, con primitos, en encuentros familiares, pero bueno, también los tíos, abuelos y primos van conociéndolos y haciéndolos formar parte. Bueno, con respecto a cómo se trata en la familia, en casa, está totalmente naturalizado, incorporado. Acá todo el mundo habla de autismo, todo el mundo se pone la camiseta. Nahuel sabe que concientizamos y que lo hacemos por él y por todos los niños con este diagnóstico, por todas las familias, con lo cual está realmente naturalizado. Yo estaba en la asociación antes de hablar con él. A partir de ahí, él empieza a preguntar, esto hay en casa, qué es lo que pasa. Empieza como a surgir la duda. Dejamos esperar un poco esto de que sea él quien pregunte, ¿no? Él estuvo yendo a terapias, la palabra autismo estaba por todas partes y nunca preguntaba. Sin embargo, cuando vamos al primer encuentro del grupo, él mira las señales, lee el folleto y me dice, ¿esto hay en casa? ¿Esto es una enfermedad? Con lo cual le contestamos que, es más, le volvimos la pregunta de si él creía que esto estaba en casa. Y por supuesto, aseguramos que eso no era ninguna enfermedad, que era una condición. Y entonces él dijo, y yo creo que sí. Y lo dejamos ahí. Dejamos pasar el tiempo, hubo más encuentros y un día nos sentamos en un parque y hablamos con él. A él le dio muchísima tranquilidad, porque él sabía que eso estaba, pero no le podía poner nombre. Él sabía que algo pasaba. Él notaba que algo estaba pasando, que todos nos movíamos, que él iba a los terapeutas y decía, yo voy para aprender a ser amigos. Ese era su objetivo, ¿no? Y después le puso palabras y se apropió de eso y le dimos la libertad de que sea él quien comparta esto con sus amigos en función de lo que quiera o no quiera. Digamos, si él con algún amigo lo quiere confesar y le quiere decir, mira, porque a veces le preguntan, pero ¿por qué te gusta esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué tenés esas conductas? ¿O por qué te molesta tanto el ruido de la lapicera? ¿O por qué? Bueno, que él puede dar respuesta con esto y explicarles, o simplemente decir me molesta, soy sensible a estos ruidos y nada más. De momento que nosotros sepamos no se lo ha dicho a ningún amigo, tiene pocos, pero no lo ha compartido, pero sí él está totalmente, digamos, asume su diagnóstico. Asume, de hecho, el 2 de abril él pone, en su perfil lo pone azul, y entiende qué es lo que hacemos, por qué hablamos de autismo, sabe que su mamá trabaja con muchos niños con autismo, sabe que hay un gran espectro, una gran variedad, que no todos los niños son iguales, él los va viendo por las distintas familias, así que en casa está totalmente naturalizado e incorporado y es algo de lo que se habla todos los días. Bueno, me preguntás cómo se trata el tema en mi casa y con la familia. Se trata con total naturalidad. Desde el momento en que nosotros empezamos a aceptar el diagnóstico
a mi familia se le explicó todo en qué consistía, y a Mariano, a medida que fue creciendo y él fue preguntando qué era el autismo y qué eran los síntomas que tenía con el autismo, siempre se le dijo la verdad, con el idioma y de la forma que él pudiera entenderlo, pero nunca se evadió el tema. Siempre fue normal hablarlo con total naturalidad. Me preguntás si alguna vez sufrió algún tipo de discriminación. Sí, inclusive bullying. En un colegio privado, eh, sus compañeros, sus compañeras le hicieron una broma muy pesada, y más allá de que lo trataban de todo, de tonto, de nene de mamá. Sí, sí, sufrió mucho. Eh, yo lamentablemente lo dejé terminar el año en ese colegio, pero después lo saqué. Y de esa vez me dije, no, nunca más, nunca más, nunca más. Y por más que me digan, ahí viene la mamá de, o ahí estaba llegando la mamá de, o mira la mamá de, no me interesa. Hoy, hoy no sé, pongo el pecho, todo, no es que antes no lo hacía, pero hoy lucho más que nunca por los derechos de mi hijo y de los otros chicos también, que fueron muchos discriminados y que son discriminados todavía. Bueno, me preguntás si sufrimos, la verdad, que algún tipo de discriminación. De no aceptación. Con Juan y por ahí el inicio en jardín se dificultó porque lo mantenían aparte, no comprendían cómo tratarlo, con un horario reducido, muy acotado. Eh, Inmediatamente buscamos otro espacio y tuvo una buena aceptación y un trabajo excelente. Así que a veces es encontrar el lugar, ¿no? Pero deberían todos capacitarse para poder trabajar con niños eh, con cualquier discapacidad, para poder incluir realmente. Y por ahí también alguna mirada de alguien que no comprende por ignorancia, alguna escena así de berrinche, de crisis, de llanto en el piso, y que te miren o te digan, ay, qué caprichoso que es. Y vos tenés que explicarle, no, mi hijo tiene autismo y está pasando por un momento de crisis. Pero bueno, hay mucho para enseñar a la sociedad. Me preguntas si alguna vez sufrimos algún tipo de discriminación. Sí, la primera vez fue buscando un colegio para Mariano, y justamente fue en un colegio de educación especial. Y la segunda vez, una vez viajando con Mariano, que yo le estaba enseñando a viajar solo. Eran las últimas veces que viajaba acompañado a Mariano. Nos habíamos olvidado el carnet que correspondía, el carnet municipal, y teníamos el carnet general de discapacidad, y no se lo permitieron, no lo permitieron subir en la línea 203. Y me dio tanta bronca que bajé del colectivo, no le dije nada. Y son dos casos muy puntuales que me marcaron mucho, porque me sacaron una fuerza increíble de adentro. Me juré que nunca más eso iba a pasar. Pero sí, es muy feo sentirla. Sí, sí. Bueno, respecto de si alguna vez sufrimos algún tipo de discriminación, sí, sí. Nos pasó en una escuela de España, y con esto te contesto también si en las escuelas hay discriminación. Sí, lamentablemente las hay. Sí, en el caso de Nahuel, le hicieron bastante bullying en la escuela, había un niño que le pegaba, se hizo el reclamo pertinente. Bueno, se intentó dialogar con la familia, con las autoridades de la escuela. No hubo buenos resultados, la verdad. No fue así un cambio totalmente rotundo. El niño también tenía un diagnóstico de trastorno de hiperactividad, con lo cual, bueno, eran como dos polos, ¿no? Nahuel con una pasividad y tranquilidad extrema, y el niño con una hiperactividad muy fuerte.
pero que quería estar mucho con Nahuel. De hecho, hasta llegaron a hacer terapia juntos para ver si podíamos trabajar esto, porque en realidad este niño quería ser amigo de Nahuel, pero en sus impulsos tenía que aprender cómo relacionarse con Nahuel. Y Nahuel al mismo tiempo tenía que comprender qué es lo que estaba haciendo el otro, pero no lo podía sostener. Con lo cual, bueno, se intentó. Después, bueno, nos volvimos a Argentina y eso no pudo ser. Pero sí, estuvo. Y después, bueno, eh, eh, lo típico de los cumpleaños, que digo típico y doloroso, que no venía nadie al cumpleaños de Nahuel, o venían muy pocos, de 20 niños por ahí venían 3 o 4, y nos pasó un año, y nos pasó 2, y nos pasó 3, y cuando fuimos a la escuela la respuesta fue, bueno, quizás tienen actividades ese día, o justo es coincidencia y todos están ocupados. Bueno, ahí vimos que no hay una comprensión de parte de la escuela, de que les llame la atención una cosa así cuando los niños van a todos los cumpleaños, porque Nahuel era invitado, eso sí, lo invitaban a todos los cumpleaños, pero, pero cierto es que no, que a su cumpleaños no venían, y yo cuando iba a los otros cumpleaños veía como todos participaban y no tenían actividades ni nada. Eso fue bastante doloroso, eso sí que fue bastante doloroso. Y la no comprensión por los directivos, cuando se le dice el diagnóstico y ellos entienden que su hermanita era muy chiquita y su explicación es que Nahuel tiene celos de su hermana, lo cual me dio a entender que, digamos, no estábamos hablando el mismo idioma, no entendían de lo que estábamos diciendo, que había un diagnóstico y que alguien estaba diciendo que Nahuel tenía otras necesidades, tenía otra forma de pensar, tenía otra forma de sentir, y que no era que estaba celoso de su hermana. Y le pasaban muchas cosas y él pensaba diferente y estaba atravesando cosas diferentes. Eso también fue una entrevista, una reunión. Tuvimos una reunión con el director y fue bastante doloroso, porque nos dimos cuenta que no nos estaban entendiendo ni escuchando ni nada. Y después de grande, y sí, ya ahí no lo invitan tanto a los cumpleaños. Pero porque él cada vez está más aislado. Él se separa más, no habla con sus compañeros, apenas si sabe 1 o 2 nombres de compañeros con los cuales se puede llevar. Y después no habla con nadie más, con lo cual tampoco nadie lo incluye, nadie lo solicita, lo demanda. Y bueno, ha ido a algunos cumpleaños, pero él se siente muy incómodo, siente que no comparte nada, entonces está un ratito y se va. Primero porque digamos, la sensibilidad le hace que no pueda sostener muchas horas esa música, luces y todo el barullo de la gente, entonces él trata de ir justamente para ver a ver hasta cuándo puede, y la verdad que puede un poquito y después nos llama y lo vamos a buscar. Y por otra parte porque no puede compartir con nadie, porque hablan de fútbol o hablan de chicas o hablan de temas que para él no son para nada interesantes, no está dentro de sus intereses, con lo cual eso hace que cada vez esté más aislado, ¿sí? Así que sí, discriminación por parte de la escuela tuvimos, y yo como acompañante con mis pacientes también lo he visto. Lamentablemente, por eso nos ponemos la camiseta, porque lamentablemente todavía hay que seguir hablando de autismo, hay que seguir empoderando, hay que seguir hablando de qué significa, y hay mucha discriminación, muchísima. Pero porque no hay información, porque una vez que uno informa a un otro, uno empodera y le explica por qué razón aparecen esas conductas, qué es lo que sucede, la gente empieza a comprender. Hay un tema que es bastante difícil, que es el de pirotecnia. Es uno de los temas más difíciles para poder comprender y empoderar a un otro, y en donde se discrimina mucho a nuestros niños, porque no se comprende qué es lo que sucede con ellos, ¿sí? No se ponen en el lugar del otro. Por eso tenemos campañas tan fuertes e insistimos año tras año en esto, por lo importante que es. Y eso también es discriminar.
cuando no lo tienen en cuenta en las fiestas y se siguen tirando petardos y no se toma en cuenta si hay alguna persona cerca con autismo que esto le pueda afectar. Así que sí, hay en las escuelas, hay discriminación en la sociedad, hay discriminación en muchos lugares. A adultos también les ha pasado en los trabajos, porque hay adultos con autismo también y también son discriminados en una entrevista, en un trabajo, con sus compañeros. Pero bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es que seguimos trabajando para que esto deje de estar, para que esto no cada vez sea menos, cada vez se habla más de autismo. Yo tengo fe en que algún día realmente todos hablemos de autismo y sepamos de lo que estamos hablando y conozcamos realmente y ya no se hable ni de casos de discriminación, ni de casos de ni de miradas raras, ni de niños que no pueden ser matriculados por ese diagnóstico, ni de adultos que no pueden establecer relaciones en su trabajo porque son discriminados, ni absolutamente nada de esto. Si existe la discriminación en las escuelas, sí, lamentablemente sí. Más allá de que esté un poco más informado todo, todavía siguen. Todavía hay docentes que no se quieren capacitar, que no van por la vocación, sino por el dinero. También los chicos, los padres de los chicos. Sí, existe. Sigue existiendo, lamentablemente sí. Bueno, me preguntas si hay discriminación en las escuelas y la verdad es que yo a veces pienso que desde los chicos no es tanto, sino desde los adultos con falta de conocimiento para poder acompañar a niños con discapacidad en el aula. A veces los chicos son más de integrar. No te digo que no haya casos de bullying y de chicos que se burlen, pero están más abiertos a incluir los niños que los adultos. Y no te puedo dar una experiencia personal porque Juani después del jardín entró en un centro educativo terapéutico. Entonces no iniciamos escolaridad común como para relatarte algo de ese ámbito. Y Santi está en jardín con acompañante. Bueno, me preguntas ahora si hay discriminación en las escuelas, existe la discriminación. Te lo puedo contestar por experiencias de mamás que tengo cerca. Sí existe la discriminación, no solamente con el autismo, sino con cualquier tipo de discapacidad. Eh, no es el caso de Mariano, porque él fue a colegio especial desde primer grado. Y el jardín, la verdad que fue a colegio normal, pero no, en ese momento no sentí discriminación. Sentí sí que no era el lugar indicado para Mariano, pero porque el contexto y lo que le brindaba el colegio no era lo que mi hijo estaba necesitando, pero no porque sea discriminación, sino porque, bueno, no era el lugar indicado. ¿Qué acciones se pueden implementar en las escuelas? Y mira, son muchas. Eh, Concientizar, informar, visualizar. Eh, Nosotros pertenecemos a una asociación TGD Padres Tea Tigre y eso es lo que hacemos, concientizamos e informamos, damos charlas en los colegios, así ahora, bueno, con todo esto de la pandemia no, pero luchamos por el derecho de nuestros hijos y de los otros, de los hijos de las otras familias. Eh, y bueno, y que los colegios quieran escuchar, quieran informarse. Se necesita muchísima capacitación y ponerse al hombro, no la parte de dinero, pero sí la vocación. Sí. Lamentablemente falta mucho, pero como siempre decimos, no estamos solos. Bueno, me preguntas qué acciones se pueden hacer para
justamente cortar con esta discriminación. Yo creo que la palabra principal es concientización y empoderamiento. O sea, cuando uno concientiza al otro, que es lo que hacemos nosotros en TGD, en este grupo de familias, cuando salimos a la calle con un folleto, cuando le explicamos al otro lo que significa el autismo, cuáles son las señales de alerta, qué es lo que debe ser, qué es lo que, a dónde tiene que consultar. Ahí es donde logramos hacer consciente al otro de lo que estamos hablando y que se eviten estas discriminaciones. Mucha gente se acerca y nos cuenta que, sí, yo conozco un vecino, yo tengo un tío, yo tengo un sobrino, yo tengo un nene en el jardín, siempre hay alguien que conoce a alguien con autismo. Y empiezan a tomar conciencia de esto, ¿no? Cuando uno les da un folleto. ¿Y por qué estamos haciendo esta campaña? Ya te digo, por ejemplo, la campaña de pirotecnia. O por qué el 2 de abril salimos a concientizar y a decir, hablemos de autismo. Porque es necesario. Porque es necesario que los docentes sepan cómo tienen que trabajar con un niño con autismo, cómo tienen que desenvolverse en las aulas, cómo tienen que respetar esta condición. ¿Qué es lo más importante? Creo que nuestro objetivo siempre es lograr que se visibilice, que se sepa y que se respete. Porque no solo por conocerlo, decís, bueno, tiene síndrome de Down, tiene Asperger, tiene autismo, tiene, no sé, lo que sea, sino saber qué hacer con eso. Como docente, saber qué hacer en la escuela, como persona que está en la calle y ve a una mamá con un niño en una crisis, saber cómo actuar, acercarse y decirle en qué te puedo ayudar, y no mirar desorbitado como que está mirando una escena terrorífica y el niño es un malcriado y está haciendo un capricho. No, nada de todo eso. ¿Sí? Sino saber ayudar, saber acercarse. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Querés que llame a alguien? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? En poder acercarse y ayudar en eso. Un docente saber qué hacer con un niño. Es un niño, por sobre todas las cosas es un sujeto. Lo primero que tenemos que entender es que más allá del diagnóstico hay un sujeto. Y nosotros nos tenemos que acercar a un sujeto que necesita algo, un sujeto que nos quiere comunicar algo, un sujeto que está pidiendo algo, ¿sí? Entonces después nos fijamos que tiene un diagnóstico que es autismo y su forma de pedir, su forma de comunicarse va a ser diferente. Simplemente es eso. Y tan complejamente es eso. Porque es muy, muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy complejo, ¿sí? Cuando uno incorpora el autismo realmente, cuando sabe y es conocedor, se maneja natural, ya sabe qué es lo que hay, ya sabe cómo tiene que comunicarse al otro, cómo lo tiene que hacer, qué es lo que el otro puede estar necesitando, cuál va a ser su mirada, en qué cosas tengo que prestar atención. Entonces creo que la mejor manera para que no haya discriminación es seguir haciendo las campañas de concientización, empoderando a los padres, a los docentes, al personal de salud, ejemplo, a las enfermeras que entiendan qué es lo que sucede con un niño con autismo cuando se va a sacar sangre, ¿sí? Por lo general se necesita toda una anticipación, se tiene que preparar ese niño, quizás ese niño no pueda ver la bata blanca, con lo cual sería importante que se la pueda sacar, sería importante que estuvieran los pictogramas para que él viera el paso a paso, que conociera el lugar, que pudiera apoderarse de algún objeto si le llama la atención, que pudiera ir con su objeto. Por lo general suelen tener un objeto que a ellos les da mucha seguridad y muchas veces, tanto en las escuelas como cuando van por ahí a sacarse sangre o en algún lugar, le piden que ese objeto lo dejen. Y eso es un error grandísimo, porque ese objeto a ellos les da seguridad. Entonces, respetar y entender
que esto es muy importante para ellos, porque eso los tranquiliza, porque eso les da seguridad, porque eso les hace sentir que en ese lugar pueden estar. Si esto lo entendemos, ese objeto no desaparece, ¿sí? Entonces, esto lo trae la información y el empoderamiento. Hay que seguir hablando de autismo porque todavía hay mucha desinformación, porque todavía no sabemos de qué se trata ni qué tenemos que hacer, porque todavía la sociedad tiene la idea de un niño moviéndose y gritando o saltando o moviendo sus manos, y eso no es el autismo. Eso es algo que sucede dentro del autismo en algunos niños. Por eso hablamos de espectro. Son todos los niños diferentes y cada uno con su característica. Y es necesario conocerlos. Así que creo que lo que mejor podemos hacer es concientizar y seguir hablando de autismo. Bueno, me preguntas qué acciones poder llevar a cabo para evitar la discriminación en las escuelas. Creo que antes que nada poder acercarnos y poder concientizar. Nosotros como asociación lo hacemos, brindamos charlas para grupos de docentes, de padres, en instituciones que nos abren sus puertas, queriendo saber del autismo, queriendo integrar a los niños con autismo. También brindamos jornadas con diferentes profesionales para que se capaciten también docentes, estudiantes, familiares y todo aquel que quiera de alguna manera aportar su granito de arena para ayudarnos a concientizar. Es lo más importante. Después también venimos realizando murales para esta conciencia visual y que hablemos de autismo en todos los rinconcitos de Tigre, que se sepa y que se entienda y que se pueda acompañar con una mirada inclusiva. Eso, más que nada. Bueno, y ahora me preguntas qué acciones creo que se pueden realizar para prevenir la discriminación. Y me parece que concientizar mucho, hablar mucho, darnos a conocer, no tapar ni esconder la problemática. Tenemos que darle lugar a los chicos, a que la gente conozca a nuestros chicos, así que me parece que eso es lo que tenemos que hacer, concientizar. Nosotros, bueno, yo formo parte de un grupo de TGD Padres TEA Tigre. Somos un grupo de familias de hijos con autismo y básicamente lo que nosotros hacemos es eso, concientizar, y no paramos porque, o sea, hay muchos chicos chiquitos, hay nenes de jardín, de primaria, pero ya estamos teniendo adolescentes y adolescentes ya adultos entrando en la adultez y se necesita mucho, concientizar mucho, hablar, sobre todo hablar y no callarnos.